En sus brazos ha tomado tus cargas. Jesucristo peleará tu batalla. Dios bendiga, seguimos leyendo el Evangelio de Juan, seguimos hablando la palabra de Dios en el capítulo 14, viendo palabras de aliento para tiempos de incertidumbre. Y hemos estado meditando sobre esta pregunta, este cuestionamiento que hace Felipe a Jesús, diciéndole, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús en el verso 9 le dice a Felipe, ¿no me conoces? Aclarando que él y el Padre eran uno. ¿No me conoces? Si me conoces a mí, conoces a Dios. En el verso 10, Jesús le dice, las obras que yo hago, las palabras que yo digo, son las que el Padre me manda a decir. Pero en el verso 11, que es lo que estamos leyendo hoy, créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera créenme por las mismas obras. Jesús le aclara el concepto aún más. Le dice que el que hace las obras de Dios, ese es de Dios. Ese es Dios. Yo quiero que entiendas algunos conceptos. El primer concepto que necesitamos entender, que hacer no siempre es ser. Uno puede hacer pan y no por eso ser panadero. Uno puede pintar y no por eso ser pintor. Pero aquel que es pintor tiene que pintar. Aquel que es panadero tiene que hacer pan. Si Jesús era Dios, las obras que Dios hacía, Él también las tenía que hacer. Entonces Jesús le dice, si no creen que yo soy o que Dios está en mí, crean por las obras que yo hago. Crean porque la misma obra que Dios hace, yo también la hago. No es tan simple hacer las obras de Dios. Aunque hacer algo no te implica que lo sos, hacer la obra de Dios, hacer los milagros que Dios hizo, implicaban que una persona era Dios. Porque las obras que Dios hace no las puede hacer cualquiera. Las obras de Dios son únicas. Entonces, cuando Jesús dice, si no me creen que yo estoy en el Padre, crean por mis obras. Le está diciendo, vean lo que yo hice y digan si esas obras las puede hacer un hombre o solamente las puede hacer Dios. El Evangelio de Juan deja registrado varios milagros, obras trascendentales, porque aquí las obras no son acciones que puede hacer cualquier persona, sino son milagros trascendentales que solamente los puede hacer Dios. De aquí viene lo importante, lo fundamental de esta palabra, porque en todo este capítulo, obras tiene la implicancia de que son milagros, son intervenciones de Dios, no son cosas que puede hacer el hombre. Entonces Jesús le dice, si no creen que yo soy y que estoy en Dios, crean por lo que yo hago. Crean por lo que yo hago, porque mis obras solamente Dios las puede hacer. Solamente Dios tiene la capacidad para hacerlo. No pueden dudar ante el poder manifiesto de Dios a través de Jesús. Nosotros podemos dudar. Podemos no creer en la Biblia. Pero es imposible ver las vidas transformadas y no creer que hay un Dios que puede hacer un milagro. Ver la provisión de Dios, ver la capacidad de esas oraciones contestadas y el poder manifiesto de Dios en la vida de aquellos que han creído y negar la existencia de un Dios poderoso.
Es imposible ver las obras y negar la existencia de Dios. Por eso Jesús nos convida, nos invita, nos dice de una manera sin ningún miedo a errarle, de que veamos las obras de Dios en nuestra vida y podamos creer en Él. Para ver las obras de Dios necesitamos buscarle a Él en oración. Para saber de Dios necesitas buscar a Dios en oración. Es imposible para nosotros que podamos conocer a Dios si no es a través de la oración. Yo te invito a que hoy le clames a Dios para que puedas ver las obras que Dios quiere hacer. Para que puedas entender que hay un Dios que quiere manifestarse en tu vida y darte bendición. Señor Jesús, venimos a tu presencia, Dios, a pedirte que tus obras se manifiesten en cada uno de nosotros. Señor, venimos a rogarte, Dios, que manifieste las obras en nuestra vida para que podamos creerte, para que podamos verte, para que podamos decir como dijeron los discípulos, nosotros creemos porque hemos visto el manifestarse de Dios. Hemos visto lo que Dios hizo, por eso no lo podían negar, por eso no pudieron negar la resurrección y pudieron negar todo lo que habían visto, porque eran milagros uno tras otro. Eran cosas que el hombre no podía hacer, que la mujer no podía hacer, sino que eran obras de Dios. Milagros, intervenciones divinas, acción de un Dios que puede cambiar el curso de nuestra historia. Gracias, te agradecemos, Dios, por esas intervenciones. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. En sus brazos ha tomado tus cargas. Jesucristo peleará